hoy yo quiero hablar acerca del tema, nuestro peor enemigo. Nuestro peor enemigo. Y antes de entrar en el tema, no sé si usted ha estado viendo, quizás usted no es como yo, que le gusta la película de los Avengers, la de Marvel. Quizás usted, bueno, de todas maneras, si usted cree que eso es pecado, yo le voy a decir, yo la veo. Así que la película de Avengers es una película ahora que va a salir, creo que es el 26 de abril. Y es la última de una serie de películas que va a salir. La antepenúltima a esta se llamaba Infinity War. Entonces, en esa película, si usted no la ha visto, yo se la voy a dañar ahora. En esa película lo que sucede es que el malo de la película elimina la mitad de la población de la humanidad. Se muere, desaparecen, se vuelven nada. Entonces, la razón por la que toda la mitad de la población fue desaparecida, murió. No se sabe qué pasó con ellos, lo que se sabe fue que murió y no sabe. Entonces, cuando todos los que fuimos a ver la película pasó y vimos que hasta los buenos desaparecieron. La mitad de la gente buena se volvieron nada y se murieron. O sea, usualmente cuando uno va a la película, los buenos siempre sobreviven. En esta no, en esta las personas, los buenos murieron. Entonces usted está ahí 2 horas y media viendo la película y al final de la película viene ese evento donde desaparecen las personas y todo el mundo entonces se queda con la gran curiosidad qué va a pasar en la próxima película porque desapareció la mitad de la población mundial. La muerte, la gente se desaparecieron, murieron. Entonces, por esa incógnita de que qué pasó con esas personas que murieron, ahora en la última película que va a salir este mes, como todos nos estamos preguntando, en ese grupo estoy yo, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Esta película, antes de aún salir, ya lleva casi 300 millones de dólares vendidos ya. Así que si usted quería verla el 26, usted está tarde ya. Ya no hay tickets para el día 26. Usted pregúntese, ¿cómo usted sabe eso, pastor? Yo traté de comprarlo y ya no habían. Porque yo quiero saber qué pasó. ¿Sabe por qué es la incógnita? Es que cada vez que se habla de muerte, cada vez que se habla de desaparición, la gente nos da es porque nos da la curiosidad de saber qué pasó. Entonces, hoy en día ya casi 300 millones de boletas están vendidas porque la gente quiere buscarle una respuesta a esa curiosidad de lo que pasó en la última película, a ver cómo se va a desenvolver ahora en esta ya que va a ser el gran final de esa serie de películas. Y por eso es que la gente ha gastado tanto dinero. Y si usted, como le dije, si usted quería verlo el 26, ya no está, el 27 tampoco, el 28 posiblemente puede que encuentre. Ese día fue que yo lo encontré. Así que hay que ver qué va a pasar con estas personas. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de nosotros, si podemos volver al slide anterior donde está el logo de la iglesia, la mayoría de nosotros tenemos la curiosidad de preguntarnos acerca de la muerte porque no conocemos lo que pasa después de la muerte. Y en algún momento en su vida, todos aquí tenemos algo en común. No sé, quizá usted ha estado en un momento de peligro donde ha estado a punto de perder la vida. Yo he estado en lugares altos, en una escalera, y he resbalado y he sentido el susto de quizás caerme y hasta matarme si me caigo de esa altura. Y en algún momento he estado guiando mi vehículo y un accidente es evitado, donde ese accidente quizás podía yo hasta perder la vida. Me recuerdo cuando estaba mucho más joven que lo que estoy ahora, que yo trabajaba en un almacén en mi país, le llaman la zona franca, y entrábamos a las 10 de la noche, salíamos a las 6 de la mañana. Entonces, de las 6 de la mañana yo llegaba a mi casa, eso casi de las 7 de la mañana, me acostaba, me levantaba a las 11:30 de la mañana para ir a la escuela, a la secundaria, y luego que llegaba a las 6 o 5 de la tarde de la escuela, comía, me acostaba un poco si había tiempo y volvía de nuevo a las 10 de la noche a entrar al trabajo. Lo que sucedía era en la acumulación de cansancio y de poco sueño. Cuando regresábamos de la zona franca, no era en un vehículo que veníamos, sino que veníamos en una motocicleta, en un motor, le llaman allá, de 2 ruedas. Y yo me recuerdo una mañana de esas,
Yo me duermo fácil, naturalmente. Si usted conoce a mi familia, nosotros nunca no tenemos problemas con dormirnos. Si usted se queda muy tranquilo, puede que yo me duerma ahora predicándole a ustedes, tan fácil que es para mí dormirme. Y me recuerdo yo una mañana, veníamos de regreso del trabajo, y yo venía en la parte de atrás de la motocicleta, agarrado del que venía guiando. Y de repente yo me duermo y hago así, y a punto me caigo de la motocicleta corriendo. Y el susto, con el peligro de caerme y quizás hasta matarme a la velocidad que veníamos, el susto de la posible caída que me podía traer la muerte, me quitó el sueño. Y yo creo que a cualquiera le haría eso. ¿Sabe por qué? Porque todos le tenemos miedo a la muerte. No todos, quizás usted no, pero la mayoría de los seres humanos le tienen miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte empezó a ser el peor enemigo de las personas. La muerte en sí se convirtió en nuestro peor enemigo, y eso de la muerte lo que sucede es, y dice, pastor, pero ¿cuándo eso empezó? ¿Cómo llegamos aquí? La historia de las Escrituras cuenta Moisés en el primer libro que se aparece en todas las Escrituras, que se llama Génesis, que relata la creación de los seres humanos, del cual del primer humano que se llama Adán y la mujer Eva, relata que cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en el hombre el aliento de vida, y dice que fue el hombre un ser viviente y lo plantó en un jardín, y en el jardín había muchos árboles, dentro de los cuales había el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces Dios le dijo, tú puedes comer de todos los árboles que están aquí, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Entonces viene y le dice, el día en que tú comas de ese árbol, el día en que tú desobedezcas, que tú quieras hacer lo que tú quieres aquí, ese día en que tú decidas comer de ese árbol, vas a morir. Diga conmigo, morir. Morir. Entonces, ese día, cuando Dios le dice a Adán, el día en que comas vas a morir, me imagino que Adán, como todos los niños y como todos nosotros, cuando nos prohíben algo, entra la curiosidad. Uno quiere saber por qué no se puede hacer eso, qué es lo que ese árbol tiene. Y entonces a Adán le entró la curiosidad. Y permítame decirle algo teológicamente, aunque quizá a usted no le interese mucho eso, que la muerte entonces, porque Dios, al ser un Dios supremo creador, cada vez que Él habla es una ley, crea. Cuando Dios dice, el día en que tú comas del árbol vas a morir. Entonces, permítame decirle, la muerte siempre existió en el huerto del Edén. La muerte estaba ahí en representación del árbol. Lo único que la muerte no tenía poder. Lo voy a repetir porque esto es importante. La muerte siempre estuvo ahí. Lo único que mientras él se mantuviera haciendo y comiendo de donde Dios le había dicho, la muerte nunca iba a tener poder. Pero el día en que él comiera de ese árbol, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. Eso es lo que quiere decir que la muerte está aquí, pero nunca tiene poder. Entonces la muerte empieza a ver a Adán, empieza a ver a Eva, y la muerte está ahí diciendo, bueno, yo quisiera eliminarlos, quisiera comérmelos, quisiera matarlos, pero como ellos no han desobedecido a Dios, como ellos no han comido de la fruta prohibida, entonces no tienen poder. Pero en el día en que Adán y Eva comieron de la fruta, entonces la muerte desde ese momento tomó poder sobre ellos. Y sabes que aún hasta hoy ha venido teniendo poder sobre cada cuerpo y cada ser humano por la desobediencia de uno. Y vamos a leer el apóstol Pablo, que lo explica mejor que yo en unos minutos. Pero lo que quiero denotar es que la muerte provino cuando el hombre decidió hacer lo que él quiso, no lo que Dios le había dicho a él. O sea, si usted dice, pastor, ¿de dónde viene la muerte? La muerte se inicia toma poder cuando el hombre decide hacer su voluntad y no seguir las instrucciones del creador, no seguir las instrucciones del diseñador. Es como hay una estadística que dice que las estadísticas dicen que los electrodomésticos, y espero que los que me están viendo en línea me perdonen si se ofenden con esto, no estoy tratando de ofender a nadie, pero es simplemente una estadística. Las estadísticas dicen que los electrodomésticos son tan caros porque la mayoría de los hispanos y los afroamericanos no leen los manuales. Voy a repetir.
Los electrodomésticos son tan caros porque la mayoría de los hispanos, dentro del grupo estamos nosotros, y los afroamericanos en Estados Unidos no leen el manual de instrucciones de los aparatos electrodomésticos, de los aparatos electrónicos. Entonces, cuando no leen el manual, no se llevan de todas las instrucciones y recomendaciones que le da el manufacturador o el que hizo el producto. Y dada esa realidad, cuando uno desconoce las instrucciones, cuando uno desconoce el propósito y cómo usar las cosas, el abuso es inmediato. Entonces, y nótelo en usted, ¿cuántas veces usted ve el libro cada vez que compra un producto electrónico? Encima del producto, antes de que usted accese al producto, está el manual. Eso es un mensaje que te está dando, te está diciendo, antes de usarlo, por favor, lee el manual. Pero ¿qué es lo que uno usualmente hace? Uno bota el manual y dice, I'll figure it out. Yo voy a ver si yo busco la manera de encender. Y empieza a tratar de prender el televisor donde realmente es el volumen y de apagar el televisor por donde realmente el volumen es que funciona. No, pero que esto no funciona. Ramón, ven, ayúdame. Y tiene media hora tratando de encenderlo realmente por donde no debe de ser. Y malogra el aparato porque está abusándolo por no conocer las instrucciones. Por eso entonces los manufacturadores han decidido subir el precio del producto, porque ellos dicen, en los primeros 2 meses donde el producto salga, vamos a tener muchas devoluciones por errores, por daños, porque la gente por no leer el manual va a maltratar el producto y lo va a dañar. Y es lo mismo que pasó en el huerto del Edén. El hombre no se quiso llevar de las instrucciones del manufacturador, de aquel que lo hizo, y tomó la fruta y empezó a dañar su producto, y en este caso era a él mismo. Empezó a maltratarse y la muerte tomó poder. Entonces ahora, desde ese momento que el hombre pecó, la muerte ha venido destruyendo y matando a cada uno de los seres humanos. Por eso es que Pablo dice, se lo dije que él lo decía mejor que yo, Pablo le escribe a los romanos, al imperio romano, a la gente que han creído en Jesús, a la gente que son de la fe, que ya se han unido a la iglesia. Le dice Pablo, trata de explicar todo eso. Dice, por medio de un solo, hablando de Adán, de aquel que se comió la fruta, dice, por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo. Y ahí yo me voy a detener, porque la muerte es lo que ha venido destruyendo a cada ser humano. Ahora, pero entonces la muerte tuvo una razón de ser. Y Pablo explica y dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. En otra versión dice, por medio de un solo hombre, el pecado reinó. Diga conmigo, reinar. El pecado gobernó el mundo. Y dice, y por medio del pecado, por consecuencia del pecado, entonces el pecado le dio a luz a la muerte. Entró el pecado y luego, después del pecado, reinó la muerte. Y eso es importante por la siguiente razón. Muchas veces, escuche, mira la matemática. Pecado es igual a muerte. Desobediencia, no llevarse de las instrucciones, es igual a muerte. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir. Cualquier área que esté muerta en tu vida es la señal de que el pecado por algún lado entró en esa área. Cualquier cosa que no esté funcionando en tu vida es que el pecado entró por ese lugar. Cualquier cosa que no esté operando, que no se esté moviendo, que esté muerto, que no tenga ningún sentido de movimiento o progreso o productividad, cualquier cosa que esté rota en tu vida, alguna manera fue que el pecado entró, y luego que el pecado entra la muerte. ¿Qué está destruyéndose en tu vida? Es señal de que en algún lado una instrucción del manufacturador no se siguió y ahora entró la muerte a través de esa desobediencia. Ahora, ¿en qué tiene todo eso que ver con toda la humanidad? ¿Qué tiene que ver eso? Usted quizá hoy está aquí y está un poco resignado que un día se va a morir, que un día puede que hoy esté enfermo, mañana dice, bueno, todos tenemos que morirnos. Pero en los tiempos, miles de años atrás, la civilización, los reyes, cuando querían gobernar, cuando conseguían riquezas y extendían su reino y tenían poder y gobernaban el mundo,
ellos lo que trataban de hacer era gobernar todo lo conocido, todo lo que sus ojos podían ver. No sé si usted ha oído de Alejandro el Grande, que donde quiera que él veía un territorio decía, bueno, ese lo voy a conquistar. Pero cada rey que conquistó, que logró tener riquezas, poder, al final del día lo que ese rey andaba buscando era buscando tanto poder que él pudiera vencer la muerte, porque no importa la grandeza, lo mucho y lo bueno y el poder que cada uno de ellos alcanzara, ninguno había podido vencer la muerte. Por ende, el peor enemigo que todos nosotros hemos tenido desde el principio ha sido la muerte, y no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual, la muerte en nuestro mundo emocional. Hay veces, dígame si no es así, hay veces que usted está respirando, pero literalmente se ha sentido como que está muerto por dentro. Bueno, hoy ustedes no vinieron muy sinceros, pero yo se lo voy a decir de este lado. Hay veces que uno se siente que está vivo porque se mueve, pero por dentro se siente que está... Porque en realidad, cuando uno no siente nada, cuando uno está como adormecido por dentro, que como dicen en mi país, te pinchan y no te duele, te mueven y tú estás como un bagazo tirado, y tu mundo emocional no tienes esperanza, no tienes sueño, no tienes deseo de levantarte, está lo que le llaman una depresión crónica, donde no tienes ánimo de nada. Es como si realmente estuvieras muerto por dentro. Estás vivo, te estás moviendo, pero eventualmente sabes que no vas a durar mucho de esa manera. Y gente que tienen ese tipo de depresión finalmente terminan quitándose la vida, pero la muerte que un día ya sucedió en su cuerpo había empezado desde hace mucho en su mundo interior. Se estaban moviendo, pero estaban muertos por dentro. Ahora, como ese problema viene atacando a la humanidad, cada rey que tenía poder, lo que ellos querían hacer era gobernar y buscar algo que ellos pudieran vencer la muerte, porque aquellos que vencieran la muerte acababan de vencer el peor enemigo de toda la humanidad, hasta ese entonces y aún hasta hoy. Por eso es que el diablo no es su peor enemigo. Usted mismo no es su peor enemigo, como nos enseñan. El peor enemigo de todos los tiempos es la muerte de los seres humanos. No solamente la muerte física, sino la muerte espiritual, la desconexión espiritual, la separación espiritual, la desconexión emocional y la tristeza. Usted sabe que hay muchas personas que están moviéndose en el cuerpo, pero literalmente por dentro están que no pueden vivir con ellos mismos, que quisieran un día, como yo siempre digo, y a mí me pasó en un tiempo, quisieran un día cortarse la cabeza, dejarla en el refrigerador un rato para salir afuera y coger un poco de aire fresco, porque no pueden vivir con el mundo que tienen en su cabeza, porque todo lo que está es negativo, es oscuro, es negro, no hay esperanza. Es una guerra constante, es como vivir en un infierno, es como estar moviéndote, pero a la misma vez estar muerto. ¿Y qué pasa? Lo que yo quiero llevarlo a ustedes a mirar es cuál es la consecuencia cuando cosas se mueren dentro de nosotros. Y Pablo dice que el pecado es lo que engendra la muerte. El pecado es lo que engendra la muerte. Y por medio de la muerte, dice, así la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Él es más decente que yo, porque a mí no me gusta generalizar las cosas. Por eso fue que al principio dije, quizá algunos de ustedes no le tienen miedo a la muerte, porque yo quiero tratar de ser decente y por si acaso aparecerá alguno de entre ustedes, yo no quiero ofenderlos y decir, dice, no, quizás tú no le tienes miedo. Pero Pablo es más radical y dice, todos pecaron. Y Pablo no se le importa de hacerlo sentir mal a usted y dejarle saber, decirte, sabes que tú también pecaste. Pero si usted no ha pecado, entonces permítame decirle, esta reunión no es para usted. Aquí no hemos reunido a aquellos que en algún día hemos cometido algún error, que algún día hemos fallado,
que algún día no hemos seguido las instrucciones, que algún día hemos pecado contra Dios y también hemos pecado contra los seres humanos, contra los hermanos que tenemos al lado. Esta reunión es para personas que sabemos que algún día hemos hecho lo malo contra Dios, hemos desobedecido a Dios. Pero Pablo no se queda ahí, sino que él dice que todos pecaron, incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí, queriendo decir entonces que por cuanto todos hemos pecado, la muerte tiene poder sobre cada persona que haya pecado. Y eso es triste en cierta forma, porque quiere decir que donde quiera que haya habido un pecado, algo tiende a morirse. Entonces yo quiero hacerle que usted conmigo se pregunte, ¿en qué área de mi vida hay muerte en mis relaciones? Para entonces poder identificar dónde está el pecado que se cometió para que produzca ese tipo de muerte. ¿En qué área de mi vida ya hay cosas que se murieron? Muchos de nosotros podemos decir, cuando éramos niños yo soñaba con esto, ahora simplemente no tengo ningún sueño. En algún lado algo pasó, algo se atrofió, algo fue dañado, alguien te maltrató o tú maltrataste a alguien. Y esa falta, ese pecado, esa culpa te hace sentir de esa manera. Entonces, lo otro es que el pecado tiene diferentes caras. El pecado tiene diferentes caras. Hay una lista que Pablo le da a las personas que están en Gálatas, a la iglesia de Gálatas, y le dice que se quiten de ustedes todo enojo, toda ira, toda contienda, todo el chisme, la amargura. Entonces el pecado no solamente se queda de una sola forma, sino que también empieza a afectar y a manifestarse de diferentes formas. El pecado empieza a afectar y el orgullo empieza a llevar a la gente a pecar, a menospreciar a los demás, a creerse un poco más que los otros. Pero mientras entonces el pecado toma forma de orgullo y tú empiezas a maltratar y a tratar a los otros como menos que tú y a creerte más que ellos, lo que entonces empieza a pasar es que tú empiezas a abusar de los demás y a producirle muerte a esa relación, porque el pecado entró en tu casa, entró en tu corazón como una manera de orgullo. No sé si me estoy dejando entender. Nótese que donde quiera que entra el pecado, algo muere. Algo muere, algo se maltrata, algo pierde la vida, algo eventualmente. Entonces, lo otro es, y esto es importante, cuando nosotros pecamos contra Dios, empezamos a pecar contra las cosas y contra nuestro ambiente y contra nuestra familia. Lo voy a explicar. En la primera familia de la tierra, Adán, cuando pecó, que comió del árbol que Dios le dijo que no comiera, lo primero que él hizo fue que se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Usted recuerda esa historia? Entonces, al verse que él estaba desnudo, le dio vergüenza junto a su esposa. Y en ese nivel de vulnerabilidad y le dio vergüenza. Entonces, inmediatamente, como descubrió que tenía un problema ahora, entonces dice, bueno, y lo que primero que vio fue un árbol. Y corrió hacia el árbol y arrancó la hoja para hacerse vestido para cubrirse. Entonces, el hombre acaba de hacer lo que Dios le dijo que no hiciera. Como ya se ve desnudo y tiene una consecuencia, entonces cuando hay consecuencias, lo que nosotros empezamos a hacer es buscar remedios para curar y impedir las consecuencias. Entonces va al árbol y arranca la hoja. Lo mismo que él acaba de hacer le hizo a la hoja. Imagínense, cuando el hombre pecó, se desconectó de Dios, por ende muere. Ahora el hombre está vivo, se está muriendo, pero lentamente iba a morir. Imagínense y piense conmigo, el hombre ahora, como está desnudo, toma la hoja del árbol y cuando arranca la hoja del árbol, la hoja se puede que se vea verde, pero usted sabe lo que le iba a pasar a la hoja, que eventualmente se iba a morir también. Entonces nosotros vamos a hacerle alrededor a nuestro ambiente lo que ya nos hemos hecho a nosotros mismos. Queriendo decir que si usted está todos los días odiando a las cosas, que todo le cae mal, que usted quiere golpear a los otros, es que en una manera u otra usted quiere, ya se ha golpeado a usted mismo, ha fallado a usted mismo, ha fallado a su palabra, se siente enojado con usted y lo que ya usted se hizo a usted se lo quiere hacer a otros. En otras palabras, siempre maltrataremos a los que están alrededor cuando ya no
nos hemos abusado a nosotros mismos. El pecado personal nunca se quedará personal. Nosotros lo convertiremos en algo público. Cuando hemos violado las reglas de Dios, cuando hemos violado sus mandamientos, eventualmente maltrataremos a nuestro alrededor. Cuando el hombre pecó, inmediatamente empezó la violencia doméstica. Dios le dijo a Dios: fue la mujer que me diste. Y inmediatamente, cuando ya hay problema con el hombre, hay problema con el matrimonio. Y entonces, ¿qué es lo próximo que va a suceder? Habrá problema con los hijos. Entonces el hijo mayor mató. La última vez que yo investigué, matar es sinónimo de muerte. Entonces la muerte siguió en progresión. Entonces el hijo mayor mató al menor. Entonces, pero ¿cuál fue la razón, pastor, que llevó que el hombre pecara? Y al pecar introdujo la muerte. Yo estoy tratando de seguirlo, pero me gustaría saber eso. ¿Cuál fue la razón por la que llevó al hombre a pecar y por el pecado introdujo la muerte? Y yo quiero agradecerle, gracias por su pregunta. ¿Tiene 2 horas para responderla aquí conmigo? Dice, bueno, quizás yo me puedo quedar 2 horas, pastor, pero mi barriga no va a aguantar. Muchos de ustedes van a decir. Pero ¿cuál es la razón que el hombre pecó y por el pecado introdujo la muerte? Y esa es una de las preguntas, de las mejores preguntas que usted puede hacer en esta tarde. Y permítame recapitular. La serpiente le dijo: Dios sabe que el día en que tú comas de esta fruta, tú vas a ser igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice la Escritura que desde ese momento, cuando le dijo la serpiente que iban a ser como Dios, la mujer vio que la fruta era buena y agradable para comer. Y en ese momento el ser humano hizo por primera vez, y todavía seguimos haciendo lo mismo, tomó la fruta para ser igual y ser mejor que lo que él creía que era en ese momento. El deseo de mejorarse, el deseo personal de ser igual a Dios, lo hizo que el hombre tomara la fruta. Y en ese momento lo que pasa es que el hombre quiso hacer algo bueno, porque querer ser mejor es bueno, pero no usando el método incorrecto que Dios había dicho que no lo hiciera. Entonces el hombre, por querer ser mejor, tomó la fruta. Y eso no es lo que a veces nos lleva a nosotros, por nosotros querer ser mejor, vivir mejor. Plantamos una fábrica, creamos humo, maltratamos la salud de los demás porque yo quiero vivir en una mejor casa. Y la avaricia de yo estar mejor me lleva a destruir el bienestar y la vida de los demás. El hecho de yo quererme darme un placer me lleva a hacerle infiel a mi esposa por mi propio placer, por sentirme bien. Destruyo y le traigo muerte a la relación de mi familia cuando me acuesto con otra mujer que no es mi esposa, porque yo ando buscando algo que me haga sentir bien a mí, pero le va a producir muerte a los demás. Y el hombre, por tratar de conseguir lo que él quería, le vino lo que él no deseaba. Entonces el pecado es cada vez que nosotros tratamos de satisfacer nuestra necesidad sin pensar en lo que Dios había dicho antes acerca de eso. Y el hombre, por tratar de ser como Dios, se comió la fruta para ser mejor versión de lo que él creía que era. Y eso es lo que ha llevado a que los hombres siempre, en ese deseo de mejorarse, en ese deseo de tener lo que queremos, hemos destruido a todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, el problema de la muerte inició. Y Dios entonces le dijo: ¿sabes qué?
Dios le dijo, del polvo saliste, al polvo volverás, y eso él decretó la muerte de este cuerpo físico, pero ya la desconexión en la muerte del interior, ya el hombre había sucedido, ya el hombre no estaba conectado con Dios, pero el hombre le dijo a la serpiente y le dijo, ¿sabes qué? La misma mujer que tú usaste, estoy parafraseando, para entrar el pecado y por el pecado engendrar la muerte, o sea, el mismo puente que tú usaste para introducir la muerte, para darle poder a la muerte, esa misma mujer me va a dar a luz a una semilla, y esa semilla me va a dar a luz a la vida nuevamente. O sea, el mismo instrumento que tú usaste para introducir la muerte, ese mismo instrumento yo voy a usar para introducir la vida. Entonces en ese momento lo que Dios profetizó fue que iba a venir alguien que iba a eliminar a nuestro peor enemigo, que se llama la muerte, con todas sus ramificaciones. La muerte empezó a traer violencia doméstica, empezó a traer conflictos en las relaciones, empezó a traer depresión, empezó a traer orgullo, enojo, contienda. Entonces lo que Dios está diciendo, que Él iba a enviar a alguien que iba a eliminar el orgullo, que iba a eliminar los problemas, las contiendas, el homicidio, el enojo, todo lo que está calcomiendo y maltratando y destruyendo la familia y las relaciones. La mujer iba a dar a luz a la vida, porque ella misma fue usada para darle a luz a la muerte. Y 4000 años después hubo una virgen que quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, y de repente ese niño nació en un pesebre. Usted ha oído la historia, por eso es que tenemos hoy Navidad. Ese niño que nació, según los relatos de Lucas, Mateo, Marcos y los evangelios, ese niño que nació en un pesebre, a la edad de 30 años se bautizó. Y cuando se bautizó, o aún antes de tener un ministerio público, empezó a hacer señales de que él era diferente a todos los otros seres humanos. Que en él, Pablo lo llama que él era el segundo Adán. El primer Adán trajo la muerte. Ahora este nuevo niño, que ahora ya tiene 30 años, que ya no está niño, nace y empieza a hacer señales y convierte el agua en vino. Y la ciudad se empieza a alborotar de este que está haciendo milagros. Y él en una ocasión va donde hay un paralítico, en el capítulo 5 de Juan, y sana al paralítico. Y después de hacer este milagro, de demostrar este poder, imagínense, la misma enfermedad es resultado de la muerte. O sea, la misma enfermedad es consecuencia del pecado, de lo que ha venido matando a los seres humanos, lo que ha venido destruyendo la familia. Y ahora aparece este que se llama Jesús y sana al paralítico, sana al enfermo. Y de repente, cuando hay una algarabía y muchas personas están alrededor, y él hace este milagro y demuestra que tiene poder, de momento él salta y dice, y le dice a la gente, le dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene que, porque vida eterna, porque la muerte es lo que ha venido matando a cada una de las personas. Entonces Jesús viene y dice: mi producto, lo que yo vine a traer es vida, porque lo que el pecado trajo es muerte. Entonces Jesús anuncia y dice que al final del día Él viene a vencer aquello que ha venido venciéndote a ti. Él viene a vencer aquello que ha venido comiendo tu vida interior. Él viene a vencer a tu peor enemigo, no, que no es Satanás, sino que es la muerte en el mundo espiritual, físico y emocional. Y Jesús dice: el que oye mis palabras y cree, queriendo decir, es cuestión de fe en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Y eso quiere decir es que cuando tú estás en muerte, es que el pecado ha venido controlando tu vida. Tus propios deseos han venido controlando tu vida. Hoy tu vida es la consecuencia de cada vez que tú no pudiste dominar a tus deseos y tus pecados, y te han producido la calidad de vida que tienes. Pero en Jesús, lo que Él está diciendo: si tú crees en lo que yo estoy diciendo y escuchas mis palabras, yo te voy a activar en ti el poder para eliminar, para vencer aquellos deseos que te han venido destruyendo poco a poco, para destruir el cáncer que te ha venido eliminando la vida poco a poco, aquellas cosas que te han metido en problemas en todas tus relaciones, aquellas cosas que le han puesto muerte a todas las relaciones que has tenido. Él dice: si tú crees en mí y crees en lo que yo estoy diciendo, vas a pasar de muerte
a vida. Y eso es una buena noticia, que todo aquello que se ha venido muriendo en nuestras vidas puede tener resurrección, puede tener esperanza, porque nosotros al creer y escuchar lo que Jesús dice, pasamos de muerte a vida. De muerte a vida. Y dice Pablo, volviendo al capítulo 5 de Romanos, en su verso 1 dice, que al creer en Jesús, cuando creemos en Él, como consecuencia de creer en Él, hemos sido justificados mediante la fe. Y tenemos lo siguiente, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tener paz con Dios es que nosotros al pecar éramos enemigos de Dios. Al hacer lo que Dios dijo que no hiciéramos, nos convertimos en rebeldes contra Él. Entonces esa enemistad duró. Pero una vez que nosotros aceptamos y escuchamos a Jesús, empieza a llegar lo que muchas veces no tienen, y es una paz interior. Están vivos porque respiran, pero no tienen paz. Y Pablo dice, en consecuencia, cuando tú crees en Jesús, cuando tú crees y escuchas lo que Él te dice, y no solamente escucharlo, sino que haces y te lleva de las instrucciones de Él, y en la fe de tener en Él, entonces eres justificado. Justificado quiere decir, te mueven de un lugar a otro. Justificado es un término judicial, que es cuando tú estás en un juicio y el juez en este momento, tú estás acusado, eres culpable, todas las evidencias están en contra de ti, es verdad, estás en cámara, lo hiciste, eres culpable, te fuiste con otra, mentiste, pecaste, eres digno del castigo y de la muerte. Pero en un momento a otro parece que el juez se pone loco y en un momento ese, ¿sabes qué? Él es culpable, él está supuesto a estar en la cárcel, él está en la cárcel y va a ser la pena de muerte. Él tiene que morir, pero en el momento el juez dice no, lo vamos a declarar inocente. Entonces la justicia en representación del juez entonces agarra a este culpable y lo justifica, lo mueve del asiento de culpable, lo pone en el asiento de inocente y le da vida nuevamente, le da un nuevo inicio, una nueva esperanza. Pablo lo que está diciendo es que no importa lo que haya ido mal en tu vida, no importa las veces que tú te has equivocado, las relaciones que has roto, los pecados que has cometido, si crees en Jesús, Dios te toma del lugar donde no tienes paz y te mueve a un lugar donde te declara inocente, y todas las consecuencias de muerte que iban a pasar por lo que hiciste ya no va a haber un juicio contra eso, sino que la vida va a empezar de nuevo. Y es como le hemos dicho muchas veces, es como nacer de nuevo. No sé si me estoy dejando entender. Pablo dice que hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo. Y mire lo próximo que dice, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, el cual nos mantenemos firmes. O sea, fuimos justificados por la gracia de Él, por el amor de Él, y nos mantenemos firmes. Dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Con esto cierro. Dios nos creó a cada uno de nosotros para a través de nosotros manifestar una gloria que nosotros ni siquiera tenemos idea de lo grande que es en nuestras vidas. Dios te creó a ti para producir gloria, para producir vida, para brillar, no para producir muerte. Dios te creó a ti para que te desarrollaras y te convirtieras en un gobernante, te convirtieras en un hombre, en una mujer que gobernara tu ambiente, tu mundo, tus emociones, tus pasiones, tus deseos. Dios nos creó a nosotros con un propósito eterno para a través de nosotros manifestar la naturaleza de Él. Entonces cuando nosotros pecamos, nos convertimos en menos de lo que Dios nos creó y hemos vivido una vida esclavizados por el pecado, viviendo en consecuencia de nuestras malas decisiones, sin tener el poder de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, sin tener el poder de llegar a ser alguien en que los demás y yo me siento orgulloso de mí mismo. Pero Pablo dice que mediante la fe y mediante Cristo, porque Cristo venció a nuestro peor enemigo, que es la muerte, si creemos y hacemos lo que Él nos dice, nosotros entonces nos vamos a convertir en la gloria de Dios. Lo que eso quiere decir es que una
una vez nosotros aceptamos al Señor y nos metemos debajo de su señorío y nos llevamos de Él, vamos a empezar a manifestar una nueva luz. De nosotros va a salir algo diferente. Nuestro rostro va a cambiar porque hemos pasado de muerte a vida. Antes no se podía creer en nosotros, pero como ahora el Señor se metió dentro de nosotros, manifestamos algo nuevo porque ya hemos pasado de la destrucción a la vida. Ya botamos gloria desde adentro de nosotros. Antes lo que olíamos era a muerte, a problema, a desdicha, a depresión, pero ahora lo que andamos es en paz y andamos manifestando una nueva vida en Jesús. Y ese es el regalo de Dios, es que Él venció a nuestro peor enemigo para que nosotros entonces hoy podamos vencerlos también. Y el pecado que ha venido dominándote a ti, Él te da el poder para tú dominarlo a Él desde ahora en adelante. Tú no podías gobernar, no podías controlarte, pero si tú sometes tu vida a Él, Él te va a dar la habilidad, el poder desde adentro hacia afuera para tú controlar y gobernar todo aquello que viene y está diseñado para destruirte. Eso es buena noticia para las familias que están aquí. Eso es buena noticia para tu hogar. Es que el enemigo y la muerte andan detrás de tu casa, pero si tú le metes a la vida adentro, si tú le metes a Jesús adentro, desde adentro hacia afuera lo que va a salir es vida. Eso es buena noticia para ti que llegaste hoy, que tienes miedo de que la muerte te pueda y te agarre y te destruya, pero la vida de Dios, que es Jesús, se puede meter en tu vida y puede producir gloria en vez de tristeza, puede producir fruto en vez de fracaso. Y eso es lo que nosotros creemos por la fe en Él. Jesús lo dijo y se lo leí en los versículos pasados. Él le dijo: aquellos que creen en mí y en el que me envió, que escuchan mis palabras, tienen vida eterna. ¿Qué te ha estado destruyendo últimamente? ¿Qué te ha estado venciendo que tú no podías vencer? Hoy la buena noticia es que porque hubo una Pascua, porque hubo una crucifixión, porque hubo una muerte del Maestro, por su muerte nosotros hemos recibido vida y podemos alcanzar, y nos regocijamos, dice Pablo, en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Dios te diseñó para que tú fueras un reflejo de Él en la tierra, para que tú seas una extensión de Él en la tierra. Adán creía que no era así. Adán creía que era menos de eso. Por eso comió la fruta para ser semejante a Dios. Pero ya él era semejante a Dios. En Cristo nosotros podemos ser el reflejo de la gloria de Dios. ¿Y sabe qué es? Dios es amor. Y en Cristo nosotros podemos ser un reflejo de su amor. Y en estos próximos domingos seguiremos hablando cómo nosotros podemos llegar a ser que esa resurrección que levantó a Cristo de los muertos sucede en nuestro interior y resucite todo aquello que el pecado ha matado en nuestro interior. Si ha matado tus sueños, si ha matado tu deseo de vivir, si ha matado el volverte a sentir vivo, el volver a soñar, el volver a pensar que es posible tener una familia, el volver a pensar en que es posible avanzar y volver a la universidad y crecer y poner un negocio. Si has perdido todo nivel de esperanza, en los próximos domingos vamos a hablar cómo podemos recuperar en Cristo, volver a vivir y hacernos dueños de la vida que Dios nos envió.